iniciar nuestro grupo de capilla de esta tarde, voy a pedirle a mi hermano Mario si puede hacer una oración para iniciar. Ay, Dios. Padre, te damos gracias por este día que podemos estar aquí. Después de toda esta semana de aprendizaje, Señor, y podamos terminar la semana con un servicio de capilla, Señor. Bendito tu palabra, Señor, y vamos a aprender más de lo que tú quieres que aprendamos, Señor, ahora no solo para aprender con los estudios, Señor, sino también para la aplicación de nuestra vida, para la vida. Gracias porque podemos estar juntos. Ayúdanos a entender lo que podemos aprender. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y vamos a darle lectura del versículo 1 al 16. Le vamos a dar lectura, hermanos, en Reina Valera, todos juntos. Si lo tenemos, Romanos 8, del versículo 1 al 16. La palabra de Dios dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envía a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque lo que pasa de la carne es muerte, pero lo que pasa del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que están guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido del espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Podemos tomar nuestros lugares y le damos el tiempo a mi hermano Roger para el mensaje. Gracias, Dios te bendiga. Dios nos bendiga, hermanos, una vez más para darle gracias a Dios por la oportunidad de compartir su mensaje, compartir la palabra de Dios. Y que os traigo buenas nuevas de gran gozo. Y cuando estaba estudiando este mensaje me vino mucho a la mente la primera carta de Juan, que tiene mucha conexión con esto que acabamos de leer, acerca de que si vivimos en la carne o si vivimos en el Espíritu. Entonces, pues estaba recordando eso, y a la par estaba recordando también la conversión de Martín Lutero. Y esta fue una de las cartas a través de las cuales Dios tocó el corazón de Martín Lutero. Entonces
ustedes quizá conocen la biografía de Martín Lutero. Él estaba caminando, de repente comenzó a llover un torrencial de agua y comenzó a caer truenos probablemente. Bueno, en aquel momento él se sintió tan espantado, se sintió tan conmovido que levantó sus ojos al cielo y le dijo a Dios: Dios, si tú me liberas, si tú me dejas seguir viviendo, yo te voy a servir. Posteriormente él entró al monasterio y pronto se destacó. Después él fue profesor de la Carta a los Romanos, y esta fue una de las cartas que ya captó mucho su atención. Antes de haber estudiado en el monasterio, él estudió la abogacía, él estudió Derecho. Entonces, pues me llamó mucho la atención, quería yo traerlo a colación y para recordatorio y para algunos de ustedes, pues ya recordemos entonces que él fue profesor de la Carta a los Romanos. Y alabo a Dios por nuestros profesores, porque Dios los utiliza grandemente. Entonces, mis amados hermanos, pues este es el tema del día de hoy. Adoptados en la familia de Dios. Y ustedes dirán, bueno, eso no es un muy buen tema quizá. Vamos a abordarlo y vamos a ver la gran bendición que va a ser para nosotros en cuanto a esto. Ok, entonces hemos estado leyendo la Carta de los Romanos capítulo 8, del 1 al 17, aunque solamente nos vamos a centrar en algunas porciones de este texto. Y quiero que por favor me acompañen a seguir leyendo estos versículos que yo utilicé en la Biblia 1995. Es en la cual estuve estudiando, aparte de otras versiones, y dice de esta manera, si quieren leerlo conmigo: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Siguiente. Pues el Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Bueno, pues ya estamos ahí padeciendo algunos pequeños sufrimientos, ¿verdad? Pero nada que se iguale con los que sufrieron nuestros antepasados. Bien, mis amados hermanos, entonces la orfandad ocurre cuando un padre abandona a su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Eso sucede, esa es la orfandad natural, la que sucede en el mundo. Cuando un padre abandona a sus hijos, o cuando un padre abandona a su hijo, ahí ocurre la orfandad. Pero la orfandad espiritual ocurre cuando ocurre cuando los hijos abandonan al Padre Celestial. Lo vemos allá en Génesis, por ejemplo, en donde dice, allá en Génesis capítulo 3, 16, habla acerca del protoevangelio, ¿verdad? Algunos de ustedes van a recordar esto, en donde Adán renunció a su Padre Dios a través del pecado. Entonces es también la orfandad espiritual. Y luego en Génesis capítulo 12, del 2 al 3, Dios llama a Abraham y le dice: ya de ti una gran nación, te bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y serás bendito tú, y bendecirás a todas las naciones. Por ti bendeciré a todas las naciones. Dios se propone entonces, a través de Abraham, otra vez formar una nueva familia. Que la primera familia que Dios había creado, o que Dios había formado, pues ya había pasado esta situación, ¿no? Se dio la orfandad. Y en Abraham, entonces Dios comienza una nueva familia. La historia de la Biblia, mis amados hermanos, es la historia de Dios adoptando hijos huérfanos que por su propia iniciativa han o habían rechazado a Dios. La adopción espiritual es la manera en que tú y yo llegamos a ser parte de la familia de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este momento.
Dios se propuso entonces a través de Abraham comenzar la nueva familia, y para eso a lo largo de la historia entonces vamos viendo cómo Dios va formando su nueva familia a través de Abraham, pero posteriormente vemos que a través de Israel a Dios le interesa que el pueblo de Israel también sea traído a la familia, porque no todos buscaban a Dios, ¿verdad? No todos estaban enfocados en Dios. Entonces Dios comienza también a adoptar, su deseo de adoptar al pueblo de Israel. Vamos a ver 3 ejemplos. Por ejemplo, el primer rescate que hace Dios de Israel fue a través de José. Ustedes lo recordarán. José fue llevado como cautivo, y allá en donde estuvo como cautivo, Faraón lo adoptó. Bueno, es muy enfático saber que José siempre estuvo en contacto íntimo con Dios. Entonces Faraón lo adoptó, vio todo lo que Dios lo bendecía, vio que Dios estaba con él, y entonces Faraón lo adoptó a José, lo puso casi como el segundo de él, casi como su primogénito. Entonces ahí vemos que ocurre esto de la adopción, cuando Faraón adopta a José y lo pone como segundo a nivel de él. Bueno, también vemos el otro rescate, donde Dios quiere rescatar a Israel. En José vemos que solamente era cuando eran sus 2 hermanos, pero ya acá en este segundo rescate que Dios hace de Israel fue a través de Moisés, cuando ya eran una nación. Amén. Entonces vemos esta situación también. Dios llama a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y entonces, con la historia la conocemos, Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, ¿verdad? Estamos viendo entonces aquí cómo se va llevando a cabo la adopción. También vemos otro tercer rescate, cuando Dios quiere otra vez rescatar a Israel, y vemos ahora este tercer rescate. Israel fue rescatado por una mujer, ¿verdad? ¿A qué mujer nos estamos refiriendo? Esther, efectivamente. Así que Dios hace grandes cosas y cosas grandísimas, impetuosas a través de ustedes. Y alabamos a Dios por todos ustedes que se están preparando, y nuestras maestras que de igual manera se han preparado y se siguen preparando. Entonces Esther, también Dios utiliza a Esther. ¿Recuerdan ustedes que fue adoptada? ¿Por quién fue adoptada? Mardoqueo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, a lo largo de la historia de la Biblia estamos viendo este tema de la adopción. Y por último, en Mateo capítulo 1, del 1 al 3, 3 mujeres que también fueron adoptadas. ¿Quiénes fueron? Vamos a ver el texto. Dice así, léalo conmigo. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares a Sara, Fares a Abrón, y Abrón a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón a Salomón engendró a Rahab y a Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Esta es la genealogía de Jesús. Y aparecen 3 mujeres también ahí. Ya los vieron, ¿verdad? Que también fueron adoptadas. Y ustedes recordarán una de ellas. ¿Quién era? Por ejemplo, Ruth no era de Lina. Ninguna de ellas era de linaje, pero fueron aceptadas, fueron adoptadas. Entonces acabamos de ver, hermanos, cómo este concepto de la adopción se va dando a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Y luego, en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 19, versículo 10, habla de aquel que vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo, nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro juez. ¿Y qué creen? Nuestro Mesías también fue adoptado.
¿Por quién fue adoptado? Por José, el esposo de María. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Juan 3:16 dice, nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Porque, léanlo conmigo, por favor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la palabra que aparece subrayada ahí? Hijo unigénito. Y si solamente hay un hijo unigénito, todos los demás, ¿qué somos? ¿Cómo? Adoptados. Denle un abrazo al hermano que está junto a usted y dígale, ¿sabes una cosa? Eres adoptado. Eres adoptado por Dios. ¿Amén? Jesús, el único hijo, el unigénito, hijo de Dios. Y eso nos hace a nosotros, pues, los adoptados, ¿verdad? Porque nuestra sociedad, hermanos, en este tiempo, y yo creo que mucho antes, este tema de la adopción la quiere a veces minusculizar, a veces la quiere relegar, a veces, inclusive a veces le dices, no le hagas caso, no le hagan caso, él es el adoptado, ¿verdad? ¿A quién le han dicho eso en su familia? ¿Verdad? Bueno, eso quiere la sociedad, pero ¿saben que es un privilegio ser un adoptado? Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, en su contexto ya se daba este tema de la adopción. En el judaísmo, por ejemplo, los padres, bueno, con los romanos, en la ley romana, las familias podían adoptar un hijo, y cuando adoptaban un hijo, pues le daban los mismos derechos que a un hijo legítimo. Pero hay algo que la ley prohibía, que a un hijo adoptado no lo podían desheredar. ¿Se dan cuenta de eso? En las leyes romanas, cualquier familia podría adoptar un hijo, pero la ley estipulaba que no podía desheredarlo, jamás. En la ley judía, aquí va otra vez la ley judía, y el apóstol Pablo conocía de esto. Tú como judío podías llevar a tu hijo, legítimo o no, a que fuera apedreado, si lo meditaba la ley. Pero nunca podía desheredarlo. Bueno, esto es algo así como el preámbulo, hermanos. En esto que acabamos de leer, Romanos 8, del 1 al 17, vamos a ver, mis amados hermanos, tres enseñanzas que nos recuerdan los beneficios de la adopción al ser adoptados y puestos como hijos legítimos de Dios. ¿Sale? Entonces vamos a ir más rápido. Ok, Efesios 2, del 2 al 3, que es lo que tenemos más adelante. Ese es el tema de la predicación. La adopción nos libera de la ley del pecado. Romanos 8, 2, ¿cómo dice? En los cuales, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿cómo dice? Nos libera de la ley del pecado. Amén. Así de que duro con primera de Juan, ¿verdad? Ahí, esa situación debe de ser muy escudriñada en nuestras vidas. Ok, entonces, adelante hermano, por favor. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo quiere hacer una marcada y muy llamada de atención a que nosotros ya hemos sido liberados de la ley del pecado. Ya el pecado no tiene que habitar en nuestras vidas. Tenemos que hacer una marcada diferencia, aunque somos los adoptados, o porque somos los adoptados de Dios. Amén. Ok. Bueno, entonces estamos en cuanto a la ley del pecado. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, del 2 al 3, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, ¿de qué?
Eso éramos antes nosotros. Antes éramos hijos de desobediencia, pero hoy somos hijos de Dios. Amén. No somos los adoptados de Dios. Entre los cuales anduviste en otros tiempos. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que éramos. Eso es lo que éramos. Entonces, el apóstol Pablo nos está presentando qué es lo que éramos. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Recuerdan esa clase de una maestra? No sé si se acuerdan de esa maestra, que dice que el mensaje de los que son enviados es denuncia. ¿Y qué más? Denuncia y la esperanza. ¿Sí se acuerdan de esa clase, verdad? Y de esa maestra también. El Espíritu Santo nos llama espíritu de adopción. Amén. ¿Seguimos? Se movió. Bueno, para la gloria de Dios. Ok. Entonces, noten cómo dice, hermanos, Efesios 1:5. En la NTV dice así: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia y acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Otra vez lo vuelvo a leer, subráyelo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo, entonces, se le llama el Espíritu de Dios, se le llama el Espíritu de vida y se le llama el Espíritu de adopción. ¿Hay alguna diferencia entre unas y otras Biblias? Porque en algunas Biblias espíritu de adopción, espíritu aparece con E minúscula, pero la mayoría de las Biblias, de las diferentes versiones, aparece con mayúscula. Entonces por eso me atrevo a decir que también al Espíritu Santo, además de llamarle espíritu de vida, espíritu de Espíritu Santo, espíritu de Dios, también aparece como espíritu de adopción. Y así aparece en la 1995, de donde me estoy basando. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros recibimos recibimos al Espíritu Santo, y cuando recibimos al Espíritu Santo, somos adoptados en la familia de Dios. Hay un solo hijo, el unigénito. Los demás hemos sido adoptados por Dios. Lo vemos en Romanos 10, 9, 10, Juan 1, 12, ¿verdad? A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos de Dios, hijos adoptados de Dios. Pero qué bonito es darnos cuenta de eso. Primero de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, dice el versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. En Gálatas 4, capítulo 4, versículo 5, dice así: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, que dijimos unigénito, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos, esclavos de la ley. Ya vimos que la adopción nos libera de la ley, ¿amén? A fin de poder ¿qué? Adoptarnos como sus propios hijos. La misma ley de los romanos o de los judíos de adoptar a alguien como su propio hijo, porque las leyes fueron puestas por Dios. Así que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, fuimos adoptados como hijos ¿qué? Legítimos, con los mismos derechos, responsabilidades que Jesucristo. Por tanto, ir y anunciar el Evangelio, el mismo derecho, la misma potestad. ¿Bien? Continuamos entonces. Número 2, la adopción cambia ¿qué? Nuestra mentalidad. No debiéramos seguir pecando. Pero es que algunos hijos andamos a veces como si no fuésemos adoptados. No nos ha caído el 20 quién es nuestro Padre Celestial.
Y seguimos viviendo como si fuésemos hijos de ira. Entonces la adopción nos cambia la mentalidad. Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Habla fuerte, sí, pero no sé si más que Juan. Romanos 12:2 dice, si nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el siguiente texto que también lo conocemos, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esa nación que había sido comprada, que la salvación era para los judíos, pero en base a que ellos lo desecharon, nos ha llegado a nosotros, que hemos sido adoptados a la familia de Dios. Amén. Ya estamos terminando porque ya estamos en el 2, ¿sale? Ok. Siguiente hermano, por favor. Romanos 8:29. En la NTV dice así: pues Dios conoció a los suyos de antemano. Es en la NTV. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Pues a los que antes conoció, a ellos también los destinó, etcétera, etcétera, en la versión 60. Y luego dice en la Biblia de las Américas, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea él. De eso no hay que discutir, ¿verdad? Y no nos vale discutir. Ok, seguimos entonces, hermanos. Entonces estamos viendo este concepto de la adopción y cómo debe ser nuestra conducta, nuestro andar delante de Dios. Amén. Y estamos abordando el número 3. La adopción nos convierte en... Ya acabé. La adopción nos convierte en herederos. Ya en este preciso momento yo no tengo nada de mi padre terrenal. Un terreno por ahí que está ahí que crece, si lo pongo a mi nombre o qué sé yo, pero ya estoy en los 40, no creo que me dure mucho el gusto. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, seremos glorificados. Si recuerdan cómo dice en la versión 1995, que si vamos a recibir las bendiciones, también tenemos que padecer juntamente con Él. Y eso es lo que el llamado del apóstol Pablo también para nosotros. Cuando el apóstol Pablo está hablando de la adopción, él tenía en mente su propio contexto. Conocía la ley romana, conocía la ley judía y sabía que cuando somos adoptados en Cristo, somos una nueva criatura. Bueno, y si hijos también herederos. Ya lo leímos en el lado. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Habíamos leído otra versión. Siguiente, hermano, por favor. Entonces, hermanos, el compromiso legal que recibimos en la adopción es en nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros podía. No hubiésemos podido. Nadie hubiera podido satisfacer los deseos de Dios, las leyes de Dios. Pero en Jesucristo hemos sido adoptados. ¿Usted sabía que existe un registro civil en el cielo? ¿Habrá un registro civil en el cielo? El libro de la vida. Y ahí va a aparecer su nombre, mi nombre. Y ahí están nuestros antecesores. Todos ellos. ¿Y sabe qué? Que usted y yo, como ya somos de la familia de Cristo, también ya somos de la familia de Pedro, de Pablo, de Juan, Daniel, Esvinio, los demás, de Tobar, ¿verdad? Somos de una sola familia.
Qué hermoso saber eso, que hemos sido adoptados por Dios. Hemos sido adoptados por Dios. ¿Saben una cosa? Saber que hemos sido adoptados por Dios y que en Jesucristo compartimos la herencia. Una ocasión, los papás se acercaron con su hija, con sus 2 hijos, y le dijeron: ¿saben qué? Esta es la bebé que vamos a adoptar. Y ellos, pues bien contentos, trataban de gusto, de alegría, y luego dijeron: pero ¿saben una cosa? Que lo que nosotros les íbamos a heredar a ustedes, también lo vamos a tener que compartir con ella. Y ellos dijeron: no importa, papá, no importa, nosotros la queremos que sea parte de la familia. Y saben una cosa, el hecho de que nosotros nos demos cuenta que hemos sido también adoptados por Dios y que también compartimos la misma herencia con Dios, significa que nosotros también tenemos que compartir la herencia que Dios nos ha dado a nosotros, allá en donde estamos yendo, allá en la comunidad, allá en los pueblos. Ese es el precio de la herencia, ese es el precio de darnos cuenta, de llegar a entender que hemos sido adoptados por Dios y que tenemos la herencia y que esa herencia la tenemos que compartir. Tiene su precio ser adoptados por Dios. Tenemos que pagar el precio de que otros allá en las comunidades en donde estamos yendo también reciban esa herencia que es en Cristo Jesús. Conclusión, hermanos, los beneficios de la adopción. Número 1, díganlo conmigo: la adopción nos libera de la ley del pecado. Amén. Tenemos que decidirlo en nuestra vida. Tenemos que marcar el estándar que Dios está pidiendo a través de Juan, en su primera carta. Número 2, la adopción cambia nuestra mentalidad. Y número 3, la adopción nos convierte en herederos. Y ya vimos que tiene sus consecuencias. Amados hermanos, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 6 dice, el apóstol Pablo nos recuerda que en Cristo todos los gentiles somos adoptados. Qué alegría, ¿verdad? Que somos adoptados. También dice el apóstol Pablo: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de los cielos. Y noten cómo dice específicamente, dice: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda la familia, de los que están en los cielos y en la tierra. Mis amados hermanos, Dios ha hablado hoy a nuestras vidas. Y esa es la buena nueva de gran gozo, que hemos sido adoptados. Ya. Ahora usted solamente tiene que decidir de entre 2 cosas: seguir viviendo como un hijo no adoptado, o tomar la decisión de comenzar a vivir como un hijo adoptado por Dios y marcar la diferencia entre los estándares que Dios nos exige a usted y a mí. Y que usted pueda hacer esta oración delante del Señor. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para perdonar al mundo, para que el mundo fuera salvo, y porque a través de Él nos has adoptado para tu familia. Señor, te damos gracias porque tú pudiste cumplir todos los requisitos de la ley para que nosotros fuéramos adoptados en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.